El día que encontré un lugar donde refugiarme comenzó con una situación ridícula. Estaba acurrucada debajo de la cama, mordisqueando secretamente un bollo que acababa de robar. Afuera, ese tonto de la familia pues estaba discutiendo ruidosamente con sus padres. Gritaba, con la voz llena de resentimiento. ¿En qué se basa que todo el mundo tenga una hermana menor y yo sea el único que no la tiene? Seguro es porque padres no se esforzaron lo suficiente. Todos los hermanos de la escuela de Pominan tienen una hermanita para mimar, solo él está solo. Estaba loco de celos. Cada cierto tiempo estallaba en ira y hacía una rabieta. El final de este alboroto siempre era que sus padres le daban una buena paliza y lo echaban por la puerta. Escondida aquí durante mucho tiempo, ya me había acostumbrado a ese guión. Pero esta vez, extrañamente, la pareja Po no levantó la mano. Todavía estaba nerviosa y extrañada cuando la oscuridad ante mis ojos se rompió repentinamente por una luz deslumbrante. El señor Po metió la mano y me arrastró desde debajo de la cama. Me sostuvo colgando en el aire como a un gato callejero. La señora Po me miró, con sus cejas delicadas ligeramente fruncidas y una mirada escrutadora. El ambiente estaba tenso cuando Pominan gritó de repente, con una expresión de absoluto horror. ¡Cielos! El bollo que hace mamá hasta el perro de la casa lo desprecia, y esta mocosa se lo pudo tragar. Apreté el bollo duro como una piedra en mi mano, mis extremidades torpes sin saber dónde esconderse, en mi cabeza solo había un pensamiento, ¿me van a golpear de nuevo? Pero bueno, que me golpeen está bien, un poco de dolor no importa, siempre y cuando mi estómago deje de rugir. Inesperadamente, la señora Po se enojó, pero no conmigo. Se volvió y le gritó a su tonto hijo. ¿No te la pasas pidiendo una hermana menor? Mira bien, esta es tu hermana menor. Pominan me detestaba. Me miró como si viera una criatura extraña y exclamó con horror. Madre, las hermanas de los demás son todas preciosas como jade tallado, suaves y delicadas, ¿por qué mi hermana es tan flaca, oscura, sucia y maloliente? Bajé la cabeza, mis manos delgadas apretando mi ropa vieja y rota, sin atreverme a decir media palabra. Pominan gritó lleno de resentimiento. No necesito una hermana tan fea. Dicho esto, se dio la vuelta y salió corriendo. Los padres de la familia Po miraron su silueta y luego me miraron a mí, suspiraron al unísono y también se fueron. Esperé a que se perdieran de vista para atreverme a recoger el bollo que cayó al suelo, sacudirle el polvo y volver a meterme debajo de la cama para seguir royendo. Un momento después, los lamentos de los dos mayores llegaron a mis oídos. Cielos, realmente tenemos talento para recoger cosas. Pominan es el villano masculino, esa niña mendiga es la villana femenina. ¿No convierte eso a toda nuestra familia en un nido de villanos? ¿Qué hacemos ahora? ¿La criamos o no? La historia cayó de repente en silencio, estaba claro que estaban en una situación muy difícil. Yo no entendía qué significaba la palabra villano, pero al escuchar ese tono, parecía que mi existencia les traería desastres. En realidad, había estado viviendo bajo la cama de la familia Po durante medio mes. Cada vez que no estaban en casa, me escabullía a la cocina para buscar comida. Extrañamente, en la cocina siempre había fuego, el arroz y la sopa siempre se mantenían calientes como si estuvieran esperando. Después de comer y tener fuerza en mis extremidades, les ayudaba a lavar la ropa y limpiar las mesas y sillas hasta que brillaban como espejos. Cuando Pominan regresaba de la escuela y veía que la casa parecía renovada, se sorprendía mucho. A menudo estiraba el cuello y preguntaba. Papá, mamá, digan la verdad, ¿acaso nos ha visitado la chica caracol de las leyendas? Al escuchar esto, la madre Po le dio una palmada en la nuca y gritó. Te he enseñado muchas veces, eso es solo una fantasía ilusoria de los hombres perezosos antes de morir. Mírate a ti mismo, cuando ha habido una belleza como una flor o un jade dispuesta a servir y ser esposa de un tonto como tú. Mamá, entonces, ¿puedo ser un esposo caracol para que alguien me mantenga en el futuro? Estudiar es demasiado difícil, realmente ya no quiero esforzarme más. La madre Po entrecerró los ojos mirando el rostro cada vez más maduro de su hijo, que revelaba una belleza encantadora, y pareció reflexionar un momento sobre la viabilidad. Yo estaba acurrucada debajo de la cama, escuchando sus discusiones y sintiendo una extraña paz en mi corazón.
Si pudiera vivir debajo de la cama de la familia así toda mi vida, qué bueno sería. Lamentablemente, la aguja en el saco tarde o temprano sale a la luz. Cada noche antes de dormir, los padres solían decirse cosas extrañas. Algo sobre KFC, algo sobre navegar en el teléfono. Por el tono, parecía que tenían una profunda obsesión con los pollos. Pero hoy, el ambiente estaba aterradoramente silencioso. No quería que se preocuparan por mí, así que tomé la iniciativa de salir de debajo de la cama. La cama estaba vacía. Los dos tenían un hábito muy extraño, rara vez dormían en la cama, sino que se colgaban de las vigas del techo. Abrí la puerta de puntillas, con la intención de irme en silencio. Inesperadamente, Pominan regresó de repente como un tornado. Llevaba todo tipo de bolsas grandes y pequeñas, bloqueando la puerta y cortando mi retirada. Me miró, con los ojos brillantes, y presumió alegremente. Hermana, mira, esto es ropa, bocadillos, mantas y almohadas, e incluso joyas que te compré. Nuestros padres no son de fiar, varias veces casi me dejan morir de hambre. Pero tranquila, yo tengo mucha experiencia, definitivamente te criaré para que estés blanca y gordita. Parpadeé mirándolo. Pominan de repente se sobresaltó y retrocedió 2 pasos, gritando. Ah. Estás muy sucia. ¿Por qué hasta las lágrimas que te salen son puro barro? Detrás de mí, la madre se rió con desdén. A veces solo quiero matar a golpes a este Pominan para librarme de la deuda. Con el título de villano pero con ese carácter, ¿qué tipo de desastre causará en el mundo humano? El padre suspiró profundamente. ¿No lo ves? Lleva esa cara hermosa pero hace cosas ridículas. Su propia existencia ya es un tipo de daño mental para los demás. Así siguieron, uno lanzando y el otro atrapando, mientras sus manos arreglaban rápidamente el montón de cosas que Pominan acababa de comprar, sin decir una sola palabra para echarme. Apreté mi pecho, una sensación de ahogo subió haciendo que mi garganta se sintiera amarga, sin poder pronunciar palabra. En ese momento, de repente me di cuenta de que el hambre y el frío ya no parecían tan aterradores. ¡Pum! Mis ojos se oscurecieron y caí al suelo. En mis oídos solo escuchaba a Pominan llorando y gritando. Madre, el bollo que hiciste tiene veneno. Has envenenado a mi hermana hasta la muerte. Y el sonido de la madre rechinando los dientes. La niña solo está gravemente enferma, no ha muerto. Pominan, te lo ruego, no uses esa cara hermosa para llorar tan trágicamente como en un funeral, es un desperdicio de los dones del cielo. Estuve enferma de muerte. El viejo médico me tomó el pulso y sacudió la cabeza con preocupación. Esta jovencita está llena de heridas, su energía vital está agotada, solo se ha sostenido con un poco de fuerza de voluntad, sin atreverse a caer. No puedo enfermarme, absolutamente no puedo enfermarme. En mis recuerdos caóticos hay un miedo grabado en los huesos, si me enfermo, me tirarán a la zanja negra fuera del pueblo. Esa zanja es profunda y fría, la gente pasa constantemente pero nadie se molesta en mirar a los niños que agonizan abajo. Me levanté de un salto, salté de la cama, traté de sacar mi pecho delgado y dije en voz alta. Señora, no estoy enferma, estoy muy sana. La madre entró con un tazón de medicina, al ver esto, extendió suavemente su dedo y me tocó ligeramente. Todo mi cuerpo se ablandó y caí de golpe en la cama, sin poder moverme. El pánico me invadió, ¿acaso me van a tirar? Pero no, la madre me ayudó a acostarme correctamente, dándome la medicina cucharada tras cucharada, murmurando. ¿Tienes miedo de que la medicina sea amarga así que mientes diciendo que no estás enferma? Sé buena, toma la medicina y te pondrás bien. Y oye, de ahora en adelante llámame madre. TSK, considéralo como ser madre por segunda vez, sin dolor de parto, la primera vez es extraño pero la segunda es familiar. Pominan entró abrazando un frasco de ciruelas secas, al ver esa escena se indignó. Madre, ¿por qué le bloqueaste los puntos de acupuntura a mi hermana? El padre suspiró, se acercó para desbloquear mis puntos y de paso me pellizcó la mejilla con cariño. La madre se sintió un poco culpable y murmuró. En el pasado, Minan también tenía que tomar medicina de esta manera.
Pominan se sentó en el borde de la cama, mirándome con ojos tristes y lúgubres. Hermana, el médico dijo que te golpeaste la cabeza y perdiste la memoria, pero no importa, toma tu medicina a tiempo y recordarás todo. La mirada con la que me veía contenía emociones complejas, como la niebla en los días de lluvia húmeda y pesada. Esa noche me quedé dormida aturdida. En mi sueño, sentí que Pominan me abrazaba llorando. Sollozó. Es mi culpa, dejar que te perdieras, haciendo que sufrieras tanto. Quería consolarlo con algunas palabras, pero la somnolencia pesaba en mis párpados. ¿Cuánto tiempo hacía que no tenía un sueño tan tranquilo? Bajo el cuidado un poco torpe pero entusiasta de los tres, me recuperé gradualmente. Antes de irse, el médico instruyó. Esta jovencita debe ser criada con cuidado en el futuro, absolutamente no dejen que coma cosas raras de nuevo. La madre Po bajó la cabeza, sin atreverse a decir ni pío, y silenciosamente guardó los platos que ella misma había cocinado en la fiambrera. Durante el día, Pominan iba a la escuela, y los padres Po también tenían que salir a ganarse la vida, nadie me cuidaba. Pominan agitó la mano. Pues lleva a mi hermana contigo, escóndela debajo de la cama en el trabajo. Ella es muy fácil de criar, come y duerme. Así que a medianoche volví a mi familiar lugar bajo la cama. En la oscuridad, escuché a los padres susurrar. Oye, ¿qué dices? Si la hermanita ve al protagonista masculino crecer desde pequeña, ¿se desilusionará? Tiene sentido. Con el carácter del protagonista masculino, realmente nadie lo aguanta. La madre Po asomó la cabeza de repente, levantó la cortina de la cama y preguntó. Hija, mañana vienes a trabajar con mamá, ¿te parece? Asentí obedientemente. Sí, acepto. Dormir debajo de la cama era muy cálido. Pominan me había puesto una capa de colchón de algodón grueso que olía a sol nuevo. La madre Po me bañó y me vistió con ropa bordada exquisita. El padre Po incluso me dio especialmente una perla nocturna brillante para hacerme compañía en la noche. Resulta que tener un hogar es una sensación así de cálida. Justo en ese momento, una voz mecánica sonó en mi cabeza. Dean. Felicidades anfitrión por activar el sistema de reforma de la villana secundaria. Me sobresalté, abracé la perla nocturna y salí gateando rápidamente, levantando la mano y gritando. Reporte. Madre, esos traficantes de personas con sistema de los que hablas a menudo, han venido a buscarnos. La madre Po dijo una vez, basándose en su experiencia de leer todo tipo de novelas en su vida anterior, que la mayoría de los villanos hacen el mal porque esos malditos sistemas de tráfico de personas los obligan. Tienen una visión del mundo distorsionada y se especializan en obligar a las chicas de buena familia a pelear por el protagonista masculino hasta sangrar. Me dijo que si los veía aparecer, debía reportarlo de inmediato. Pregunté preocupada. Madre, soy una villana, ¿traeré desastres a nuestra familia? La madre Po acarició mi cabeza, su voz suave pero firme. Hija tonta. En este mundo no hay nada que una niña como tú deba cargar. Me tienes a mí, una experta sin igual como madre, a tu padre que comanda a los guardias oscuros, y a ese hermano tonto Pominan. Si el cielo se cae, nosotros lo sostendremos por ti. Pominan, con una mano royendo una pierna de cerdo y con la otra golpeándose el pecho. Así es, no lo sabes. Tengo la identidad oculta de ser un príncipe de la dinastía anterior. Solo necesito gritar una vez, y 10.000 personas responderán. Incluso si eres una gran villana, toda nuestra familia te protegerá. La madre Po lo miró con molestia y gritó. Pominan, ¿puedes dejar de usar esa cara hermosa como una pintura para roer una pierna de cerdo de manera tan vulgar? Yo tampoco entendía qué significaba cara hermosa como una pintura, solo veía que Pominan me resultaba muy familiar, como si lo hubiera visto en sueños miles de veces. Desde que supe que los traficantes de personas vendrían, estaba asustada. Pominan sabía que me costaba dormir, así que todas las noches se metía debajo de la cama para acostarse conmigo. Ahora que realmente llegó, me sentí extrañamente aliviada. Ese sistema, al escucharme llamar madre a la madre Po, se quedó atónito y luego gritó. Hermanita, no seas soplona.
Soy un sistema oficial, tengo licencia. Honestamente repetí sus palabras tal cual a la madre Po. La madre Po se puso las manos en la cadera y soltó una risa fría. Oh, ¿y además es un sistema con acento del noreste? ¿Gente como ustedes que se especializa en seducir niños, no les remuerde la conciencia? Hagan negocios dejando una salida, no sea que un día los atrapen y les den una paliza. Un discurso severo de la madre Po dejó al sistema sin palabras. Miré la apariencia majestuosa de mi madre y levanté el pulgar en señal de admiración. El padre Po silenciosamente sirvió una taza de té. Por favor, cálmese. Pominan me abrazó por los hombros, siguiendo la corriente de mamá. Bien dicho. ¿Y qué si mi hermana se enamora de alguien en el futuro? ¿Acaso enamorarse es un crimen atroz para etiquetarla como villana? Es ridículo. El sistema, furioso, gritó. Si no fuera por ese inútil como tú, LNG y TCH no se habría oscurecido y convertido en villana. Tu padre se rebeló y asesinó, como una mantis tratando de detener un carro, ni siquiera sirvió para limpiarle los dientes al protagonista masculino. La madre Po entrecerró los ojos con recelo. No viniste aquí para incitar a mi hija a ser una loca enamorada y pelear por un hombre con la protagonista femenina, ¿verdad? El sistema suspiró, con un tono complejo. Hermana, hablemos claro. Con ese carácter de tu hija, jamás se rebajaría a lamerle las botas a nadie. Pero tu hijo tiene un potencial enorme. Al no poder ganarles con palabras, el sistema decidió usar su último recurso, proyectar el futuro para que todos lo vieran. El padre Po volvió a servir té en silencio. Pominan me compartió un puñado de semillas de melón. La familia de 4 se sentó en fila como si estuvieran viendo una obra de teatro. Pominan abrió los ojos como platos y señaló. Hermana, mira eso, ¿no es mágico? Hay gente flotando en el aire. La madre Po chasqueó la lengua. Silencio. Está prohibido hacer ruido en el cine. El sistema gimió. Realmente no tengo palabras para esta familia. Apoyé la cabeza en el regazo de la madre Po, con los ojos muy abiertos siguiendo las imágenes que aparecían. La situación en la dinastía anterior en la ilusión no era igual a la de esta vida. Después de una agitación en la corte, Pominan, el sexto príncipe de la dinastía anterior, cayó en desgracia y se convirtió en prisionero. La protagonista femenina TRM Tweet, hija del gran general, cautivada por su apariencia, lo mantuvo a su lado. Inesperadamente, los antiguos funcionarios de la dinastía anterior, por ambición de poder, incitaron a Pominan a rebelarse. Fue forzado por TRM Tweet y gradualmente desarrolló sentimientos reales por ella. Pero el corazón de TRM Tweet solo apuntaba al protagonista masculino Ese-Wan-Dien. Un príncipe caído en desgracia, ella se dedicó a ayudarlo a luchar por el trono. Pominan, por amor, generó odio y decidió levantar un ejército para recuperar a su amada. Lamentablemente, no tenía talento para ser rebelde. Cada rebelión fracasaba, hasta el punto de que sus subordinados se desanimaron. Un gran oficial sonrió amargamente en el viento frío. El sexto príncipe ha desperdiciado una cara que parece inteligente. Pominan perdió todo el apoyo del ejército, se volvió para asesinar a Ese-Wan-Dien pero también fracasó estrepitosamente. Finalmente cayó en manos de su rival amoroso. Y yo, al igual que en esta vida, perdí la memoria. Cuando recordé todo, Pominan ya había sido capturado. Para salvar a mi hermano, reuní los restos de las fuerzas de la dinastía anterior, conquistando 3 ciudades consecutivas con una fuerza imparable, solo queriendo usarlas para intercambiar por su vida. TRM Tweet lideró personalmente el ejército para reprimirme. Antes de la batalla, Pominan se paró en la alta muralla, el viento golpeando su ropa delgada, y preguntó hacia abajo. ¿A Tweet, alguna vez me has amado? TRM Tweet respondió fríamente. Nunca. Pominan sonrió miserablemente, se volvió y me gritó. Y TCH, cuídate bien, no entregues el poder militar por mí. Dicho esto, se lanzó desde la muralla, sacrificándose frente a los 3 ejércitos. La ira consumió mi razón, lideré al ejército directamente a la ciudad imperial, masacrando a todos, matando a Ese-Wan-Dien para ofrecerlo al espíritu de mi hermano. Al final,
por forzar demasiado mi poder, vomité sangre y morí. TRM Tweet, gravemente herida sin cura, tampoco vivió mucho tiempo. Desde entonces, el gran imperio cayó en una situación sin líder, 100 años de caos y desolación. El sistema explicó dolorosamente. Según el destino, ese Wandien subiría al trono y se convertiría en un monarca sabio que revitalizaría el país. Sin embargo, tú, LNG y TCH, lo mataste de un espadazo. Has alterado el orden del mundo, causando guerras interminables y sufrimiento a la gente. Resulta que mi nombre es LNG y TCH. Suena bastante imponente. La madre Po se volvió para mirarme, chasqueando la lengua con admiración. Hija, eres realmente increíble. Liderando ejércitos en batalla, con un espíritu que llega al cielo. Mi hija no es nada común. El padre Po se quedó boquiabierto de asombro. He sido guardia oscuro para el príncipe durante años, sé que sus artes marciales son altas y es experto en venenos, y aún así murió bajo la espada de mi hija. Po Minnan se agarró la cabeza y gritó. Efectivamente nací para ser un mantenido. Madre, no quiero estudiar más. Quiero ir a seducir a TRM Tweet, pedir ser su concubino, de ahora en adelante no necesito esforzarme más. Pregunté con curiosidad. Pero TRM Tweet se casará con ese Wandien, ¿no? ¿Qué pasa si luego te pones celoso y quieres rebelarte de nuevo? Al escuchar esto, la madre Po agarró el plumero y golpeó repetidamente el trasero de Po Minnan. Hijo rebelde. Te mueres si no tienes amor. Si ya aceptaste ser el amante externo, quédate quieto y disfruta de la paz. ¿Por qué siempre que puedes quieres rebelarte? Po Minnan corrió alrededor de la casa agarrándose la cabeza. Escupí una pluma que voló accidentalmente a mi boca. El padre Po seguía mirándome fascinado, con los ojos llenos de admiración, y susurró. Hija, eres una experta oculta, ¿verdad? ¿Puedes enseñarle a papá algunos movimientos mortales? Me rasqué la cabeza con pesar. Deja que recuerde primero, y luego te enseño, papá. La madre Po, con buen oído, lo escuchó e inmediatamente le dio una patada al padre Po. Po gran sable. Sé que te encantan las artes marciales, pero no malcríes a la niña mientras estoy educando a su hermano. El sistema gritó impotente en la desesperación. Cállense todos. Fui enviado por mis superiores para reformar a LNG y TCH y evitar que la tragedia se repita. Po Minnan, con el cabello desordenado y lleno de plumas, entrecerró los ojos y preguntó. Entonces, ¿cómo planeas reformar a mi hermana? El sistema gritó ruidosamente en mi cabeza. Ella ahora es una niña buena, siempre y cuando un cobarde como tú no cause problemas, ella no se oscurecerá. Cuida tu propia piel, aléjate de TRM Tweet. De lo contrario, te cortaré esa cara para que dejes de soñar con vivir de tu apariencia toda la vida. Su grito fue como un taladro perforando profundamente mi mente. De repente, mi cabeza dolió como si se partiera. Innumerables fragmentos de recuerdos afilados volvieron de la nada, atravesando la niebla en mi cerebro. Mi cuerpo se tambaleó y caí suavemente en los brazos de la madre Po. Antes de que mi conciencia se hundiera en la oscuridad, solo escuché el grito desgarrador de Po Minnan. Pequeña tía. No te mueras. Me costó mucho encontrarte. Po Minnan me llamó pequeña tía porque su madre era mi hermana biológica del mismo padre pero distinta madre. Yo no era una niña mendiga sin padres que salió de la tierra. Soy la hija ilegítima de una familia de funcionarios menores de sexto rango. Antes de que naciera, en la mansión había una madre legítima estricta, y mi madre biológica, una concubina, era débil y sumisa. Mi hermana, queriendo escapar del control sofocante de la madre legítima, se ofreció voluntariamente para entrar al palacio. Mi hermana tenía una belleza que podía derribar ciudades y un carácter suave como el agua. Tan pronto como entró al palacio recibió el favor imperial. Poco después quedó embarazada de un hijo del dragón. Lamentablemente, debido al embarazo no pudo servir al emperador, por lo que gradualmente perdió el favor y fue oprimida por la consorte Su, empujada al frío palacio abandonado. En ese momento, Po Minnan acababa de cumplir 3 años,
y yo tenía solo 100 días de nacida cuando mi madre biológica murió de una enfermedad repentina. Mi hermana temía que si me quedaba en la mansión la madre legítima me mataría, así que usó sus últimas conexiones para meterme secretamente en el palacio para criarme. Po-min contó una vez. El día que te trajeron al Palacio Frío, eras tan flaca y oscura como un monito, no tenías nada de adorable. En ese entonces él me odiaba. Mi hermana solo sonrió amablemente, le acarició la cabeza y dijo: Min-an, tú también eras arrugado así cuando naciste. La gente suele decir que el sobrino se parece al tío, yo veo que tú y TCH también tienen cierto parecido. Vengan a comparar sus cejas. Po-min criticaba con la boca pero actuaba como un hermano mayor dedicado a cuidarme. De día inventaba juegos para hacerme reír, de noche me arrullaba torpemente para dormir. Siendo tan joven ya tenía el porte de una niñera dedicada. A menudo me cargaba en su espalda alrededor del patio lleno de malas hierbas del Palacio Frío. Mi hermana se sentaba bajo el corredor remendando diligentemente la ropa para nosotros dos. La vida en el Palacio Frío nunca fue fácil. Mi hermana arreglaba la ropa vieja de Po-min para que yo la usara. Por eso él siempre trataba de cuidar su ropa, sin atreverse a correr o jugar demasiado para no romperla más. Pero los niños son activos, y por más hábil que fuera mi hermana, la ropa que yo usaba no se veía bien. Al ver que yo estaba encerrada todo el día entre las 4 paredes del Palacio Frío, sin poder hablar bien, comiendo a veces sí y a veces no, mi hermana y Po-min sentían mucha lástima. Para encontrar una forma de sobrevivir, mi hermana apretó los dientes y fue voluntariamente al palacio de la consorte Su para pedir ser una humilde sirvienta que lavaba los pies. Po-min, un poco mayor, también tuvo que humillarse para complacer a los otros príncipes, incluso aceptando ser un caballo para que ellos montaran. Cada vez que no estaban, las sirvientas y eunucos me veían como una espina en el ojo. Una pequeña sirvienta sin apoyo como yo se convirtió en un saco de boxeo para que desahogaran su ira, golpeándome sin piedad. No me atrevía a decirle a mi hermana ni a Po-min, tenía miedo de que les doliera el corazón, miedo de ser una carga más para ellos. Desde entonces desarrollé el hábito de meterme debajo de la cama para dormir. Solo escondiéndome en esa oscuridad estrecha, esa gente malvada no podía encontrarme. Un día, esperé y esperé pero mi hermana y Po-min no regresaron. El hambre voraz me mareaba, así que me arriesgué a salir a buscar comida. Inesperadamente me perdí y accidentalmente entré al palacio de ese Wandien. Ese Wandien era un rehén de un rey vasallo enviado a la capital, aunque su estatus era bajo y lleno de peligros, su trato material no era malo. En su mesa había muchos platos deliciosos. Temblando, robé un plato de pasteles y, por costumbre, me metí debajo de su cama para comer vorazmente. Para mi mala suerte, ese día presencié con mis propios ojos a ese Wandien matando a alguien. La sangre fresca y caliente fluyó por el suelo, llegando hasta debajo de la cama y empapando mi ropa. Cuando me sacó, mis manos todavía abrazaban el plato de pasteles, mirándolo tontamente sin soltarlo. La espada en la mano de ese Wandien todavía goteaba sangre. Puso la punta fría de la espada en mi cuello, su mirada afilada como si estuviera considerando si matarme para silenciarme. Aprovechando su vacilación, bajé la cabeza y mordí otro pedazo de pastel. El pastel tenía un poco de sangre, un sabor extraño y difícil de tragar, pero tenía tanta hambre que no tenía mente para preocuparme. Ese Wandien me miró fijamente por un momento y luego de repente echó la cabeza hacia atrás y se rió como un loco. Tiró la espada a un lado. Me arrebató el plato sucio de las manos y lo tiró al suelo. Luego llamó a alguien para que sirviera una mesa de comida caliente y me puso unos palillos de jade en la mano. Come. Ese año yo tenía solo 4 años, viviendo escondida como una rata en la alcantarilla. No sabía usar palillos, al ver comida deliciosa la agarraba con las manos y me la metía en la boca. Ese Wandien frunció el ceño, me golpeó suavemente la mano y luego usó un pañuelo para limpiarme la grasa, enseñándome pacientemente a sostener los palillos. Después de comer hasta saciarme, lo miré de reojo. A pesar de su extraña mirada, envolví cuidadosamente la mejor parte de la comida y la escondí en mi ropa para llevársela a Po-min. Desde entonces me convertí en una cliente habitual, cada vez que tenía hambre iba al palacio de ese Wandien. Una vez, el eunuco que vigilaba la puerta del Palacio Frío sospechó que había robado,
me dio una paliza casi de muerte. Llevé mi cara hinchada como cabeza de cerdo al lugar de ese Wandien. Me miró un largo rato y preguntó rechinando los dientes. ¿Eres un trozo de madera? ¿Te golpean tan fuerte y no sabes correr? Negué con la cabeza y respondí seriamente. Me cubrí la cabeza para protegerme, no me golpeó en ningún lugar vital. Si huía, mañana buscaría la forma de poner laxante en la comida del sexto príncipe. Los eunucos no se atrevían a usar venenos mortales, pero no dudaban en usar laxantes o detergentes. Pominan había comido mal desde pequeño, su estómago era débil, si se enfermaba, nadie en el hospital imperial se molestaría en mirarlo. En este profundo palacio, los enfermos sin poder solo tenían un final, ser arrastrados a la zanja sucia detrás de la montaña falsa y dejados a su suerte. Una vez al pasar por esa zanja, escuché gemidos débiles, y todo mi cuerpo se heló. En el palacio imperial, lo más barato es la vida humana, solo con romper un brazalete o simplemente molestar al amo, esta pequeña vida se considera perdida. Ese Wandien, mientras me aplicaba medicina, se burló fríamente. ¿Qué es ese sexto príncipe para ti que tú, una humilde sirvienta, te atreves a arriesgar tu vida por él? Lo miré directamente a los ojos y respondí cada palabra. Él es la mitad de mi vida. Mi hermana solía abrazarnos y susurrar. ITCH, Minan, mientras la consorte Su me ayude a recuperar el favor para que ustedes puedan vivir días cálidos y llenos, estoy dispuesta a sufrir lo que sea. Aunque ella no lo decía, al ver sus manos agrietadas por estar en remojo y sus rodillas hinchadas y moretoneadas, yo sabía lo que había soportado en el palacio de la consorte Su. Sin embargo, cuando regresaba al palacio frío, la sonrisa en sus labios nunca se apagaba. A veces traía algunos pañuelos mal bordados o una horquilla de plata vieja. Cada vez que lo hacía estaba muy feliz porque podía cambiarlos por un poco de dinero para comprar comida. Las sirvientas a sus espaldas se burlaban de ella, llamándola una mendiga soñadora que quería escalar alto. Pero no nos importaba, aparte de nosotros tres, nadie en este mundo valía la pena para preocuparnos. Pominan una vez me tomó de la mano y dijo muy seriamente. Pequeña tía, tú eres la mitad de mi vida, mi madre es la otra mitad. Así que para mí, Pominan también es la mitad de mi vida y mi hermana es la otra. Pominan una vez sacó secretamente de su pecho un plato de pasteles deformados y susurró. Hoy hice de caballo para el 13º hermano, me recompensó con esto. Pequeña tía, tú y madre coman primero. El mayor defecto de Pominan era su glotonería, pero podía aguantar sus ganas y traer los pasteles intactos para nosotras, lo que demuestra cuánto amaba a esta familia. Los tres nos acurrucamos en una vieja manta, compartiendo cada pedazo de pastel de frijol verde dulce. Con la boca dulce, el estómago lleno y el corazón cálido, estaríamos juntos para siempre. Mi hermana se esforzó apoyándose en la consorte Su para competir por el favor. Pominan, aunque era un inútil para el estudio, se quedaba despierto memorizando poemas, inclinándose y arrodillándose para complacer al 13º príncipe. Y yo, hacía todo lo posible por ser una pequeña sirvienta obediente, tratando de no causar problemas. Nunca le contaba a mi hermana cuando me golpeaban porque sabía que lloraría. Pero buscaba a ese Wandien, él me ayudaría. Ese Wandien presionó fuerte con su dedo en el moretón, dolió tanto que mostré los dientes. Ordenó fríamente. A partir de mañana, ven a mi palacio en secreto cada noche. Comenzó a enseñarme artes marciales y cómo usar veneno. Mi talento era mediocre pero tenía agallas y era trabajadora. Con un poco de artes marciales para defenderme, en el palacio cada vez menos gente se atrevía a intimidarme, e incluso podía ayudar en secreto a mi hermana y a Pominan. Mi hermana anunció felizmente la noticia. No sé qué extraña enfermedad tiene la consorte Su, pero su rostro se pone cada vez más amarillo y feo. Ahora, para mantener su posición, quiere empujarme a competir por el favor en su lugar. ITCH, Minan, definitivamente aprovecharé esta oportunidad. Del lado de Pominan también hubo mejoras. El 13º príncipe fue atacado por un asesino, y Pominan arriesgó su vida para bloquear una espada. Conmovido por esa lealtad, el 13º príncipe le pidió al emperador que permitiera a Pominan estudiar con él. Pominan contó la historia con una cara llena de confusión y emoción.
Pequeña tía, vi que ese asesino parecía contenerse, no tenía intención de matarme. ¿Crees que podría ser alguien de nuestro lado? Evité su mirada inquisitiva y me escapé al palacio de ese Wandien. La asesina del 13º príncipe fui yo. Por un descuido también resulté herida no levemente. Ese Wandien tenía la cara sombría como una tormenta. Mientras me cambiaba el vendaje y me daba de comer, su voz estaba llena de sarcasmo venenoso. Arriesgando esta vida miserable por tu amo. Espera a que tengan éxito y fama, ese día será también el día en que te desechen como un zapato viejo. No me dejé ganar y repliqué de inmediato. Fuiste abandonado por tus padres como rehén, por eso tienes envidia al ver a otros vivir con lealtad. La noble dama LNG y el 6º príncipe seguramente me tratarán bien cuando prosperen. Esa frase fue como un cuchillo afilado clavado en su corazón. Me sacó de debajo de la cama y me tiró directamente fuera de la puerta del palacio. Cuando me di la vuelta, el agujero de perro por el que solía entrar había sido tapado con ladrillos y piedras. Me paré fuera del muro del palacio, el arrepentimiento subiendo en mi corazón. Sabía que su boca era venenosa, pero su corazón estaba más solo que nadie. Después de echarme, volvería a estar solo bajo la luz tenue. No soportaba dejarlo solo. Todos los días tiraba algo por encima del muro a su patio. A veces una rama de flor, a veces una piedra extraña, para hacerle saber que todavía estaba aquí, que no me había ido a ninguna parte. Mi hermana, gracias al apoyo de la consorte Su, finalmente se convirtió en una concubina favorita. Pominan también llamó la atención del emperador. Nos mudamos a un gran palacio magnífico. Los tres nos miramos y nos reímos de felicidad. Me convertí la gran sirvienta de confianza del 6º príncipe, siendo favorecida, y todos los que me veían tenían que respetarme un poco. La próxima vez que nos vimos, ese Wandien se había convertido en compañero de estudios de Pominan. En el palacio era famoso por ser un caballero gentil como el jade, brillante y recto. Solo conmigo mantenía esa cara fría como el hielo milenario. Le llevé el almuerzo a Pominan. Él me metió un pedazo de carne estofada grasosa en la boca y se quejó. Ay, estudiar es tan miserable. Ya no aguanto más. Por el rabillo del ojo vi la figura de ese Wandien pasar, y rápidamente le guiñé un ojo. Pominan cambió inmediatamente a un tono serio y se arregló la ropa. Aunque estudiar es arduo, por el bien de la nación, no temo a las dificultades. Ese Wandien se cruzó de brazos apoyado en un árbol, su mirada fría barriéndome. Temiendo que buscara excusas para causarle problemas a Pominan, corrí apresuradamente hacia él, moviendo la cola como un perrito, y pregunté suavemente. ¿Hoy recogiste cosas al pie del muro? Respondió indiferente. En el futuro no tires más basura. Miré hacia su cintura y vi colgando la bolsa de brocado de alta calidad que le había tirado ayer. ¿Basura? ¿Basura que llevas puesta con tanto aprecio? Iba a decir algo sarcástico, pero al ver su mesa me quedé callada. En la mesa de piedra había 5 platos intactos, el vapor subiendo. Los 5 platos eran mis favoritos. Casi se me sale la saliva. Ese Wandien levantó la barbilla hacia la mesa y ordenó secamente. Siéntate. Prueba el veneno para este príncipe heredero. Hice un puchero en secreto. Tú eres el maestro del veneno, ¿necesitas que yo lo pruebe? Claramente quieres que alguien coma contigo para no estar triste y te haces el importante. Pominan al ver esto corrió a bloquearme, diciendo con cautela. Príncipe heredero ese, aunque ITCH es una sirvienta, es extremadamente importante para mí, absolutamente no dejaré que la intimides. No sé desde cuando TRM Tweet estaba allí. Ella rechinó los dientes y se rió con desdén. Se rumorea que el 6º príncipe y su sirvienta de confianza comen en la misma mesa y duermen en la misma cama, un afecto profundo que hace que la gente admire. Pominan y yo nos miramos y nos reímos jeje con complicidad. Por supuesto, somos la pareja inigualable bajo el cielo. Pominan levantó la cara. Eso es natural, el afecto entre ITCH y yo no se cambia ni por oro ni plata. Asentí apoyándolo. La señorita TRM tiene razón, el 6º príncipe es mi vida. No sé qué frase tocó el punto sensible,
pero tanto ese Wandien como TRM Tweet se echaron a reír. Ese Wandien se rió a carcajadas, y TRM Tweet se rió disimuladamente con sarcasmo. ¡Qué extraño! ¿De qué se ríen? ¿Reír da dinero? Pominan y yo susurramos, coincidiendo en que esos dos eran tal para cual, la tapa para la olla, ambos igual de locos. Se dice que estaban saliendo. Tiene sentido, Dios los cría y ellos se juntan. No sé qué ofensa cometió Pominan en la clase de artes marciales contra esa pareja de enemigos, pero se unieron y le dieron una paliza. Al llegar al dormitorio, me abrazó con lágrimas en los ojos. Pequeña tía, TRM Tweet básicamente no me tiene en sus ojos. Realmente me duele el corazón. Desde que vio a TRM Tweet enfrentarse sola a 10 guardias, Pominan la admiraba profundamente. En su cabeza solo maquinaba cómo casarse en la familia TRM, vivir una vida de yerno mantenido con riqueza y honor. ¡Ay! Pero esa suerte no le llega fácilmente. Le di unas palmaditas en el hombro consolándolo sinceramente. No es que sea parcial con la familia, pero hablando honestamente, no le llegas ni a un pelo a ese Wandien. Pominan saltó de inmediato, haciendo un puchero y discutiendo. Pero sigo siendo mejor que él, después de todo soy un príncipe de la realeza, y él es solo un rehén de bajo rango. Inesperadamente, antes de terminar de hablar, la situación cambió. El padre de ese Wandien se rebeló con éxito, y él ascendió de un paso a convertirse en el príncipe heredero de un poderoso rey. Y Pominan, al contrario, cayó de lo alto al fondo del abismo, convirtiéndose en un príncipe de la dinastía anterior buscado intensamente. Es verdad lo que dicen, la vida da muchas vueltas, los antiguos no me engañaron. Después de un fuerte dolor de cabeza, los recuerdos volvieron, recordé todo. Ese año el palacio tuvo una revuelta, el ejército enemigo entró como una inundación. Gracias a las pocas artes marciales que ese Wandien me enseñó, arriesgué mi vida para sacar primero a Pominan. Pero cuando regresé a buscar a mi hermana, ella había desaparecido sin dejar rastro en el mar de fuego caótico. Fui gravemente herida, me golpeé la cabeza fuertemente perdiendo la memoria, y vagué por las calles convertida en mendiga. Hasta que un día fatídico, me colé en la casa de la familia Po para robar un bollo y me reencontré con Pominan. Después de que me desmayé, Pominan entró en pánico absoluto, llorando como un burro viejo al que están matando. Viendo su apariencia inútil, realmente no podía creer que en su vida anterior se atreviera a conspirar para rebelarse. Realmente es una historia extraña de 1000 años. Al verme despertar, Pominan se limpió rápidamente las lágrimas y los mocos, agarró mi mano con fuerza y juró. Pequeña tía, tranquila, levantaré mi ánimo, te protegeré completamente. Me contó que ese año, después de que nos perdimos, tuvo la suerte de ser recogido por el padre Po. Al mencionar esto, Pominan se estremeció de repente, bajó la voz y susurró con aire de secreto. Después descubrí un secreto impactante. Mis padres adoptivos son en realidad guardias oscuros de alto nivel plantados por ese Wandien. En ese momento temí que me atrapara para hacerme relleno de bollo, así que fingí estar loco y tonto, reconociéndolos como padres a muerte para salvar mi vida. Recordé los días escondida debajo de la cama, a veces escuchando a Pominan gritar por cosas triviales. Pensé para mis adentros que realmente no necesitaba actuar, porque su límite intelectual era básicamente ese. Ser una persona normal ya era demasiado para él. Después de recuperar mi memoria, Pominan pareció encontrar su columna vertebral. Me sirvió té y agua solícitamente, con voz descarada. Pequeña tía, esos años vagando debieron ser muy duros. Ese día cuando mi padre adoptivo te sacó de debajo de la cama, te reconocí de un vistazo. Pero temiendo revelar mi identidad, tuve que salir corriendo fingiendo llorar y luego secretamente usé todos mis ahorros para comprarte las mejores cosas. Mientras estaba conmovida, desde fuera de la puerta se escuchó el grito de la madre Po. ¡Maldito niño! Te dije que cargaras al médico y usaras el King Kong para volar rápido. Tú, muy listo, ¿cómo volaste que golpeaste la cabeza del hombre contra el pilar? Casi lo dejas tonto. Resulta que al verme en coma, se apresuraron a secuestrar, a invitar al médico. El pobre viejo médico entró con un chichón enorme en la frente, gimiendo.
Ustedes me toman por un pollo o un grano de arroz. Se le veía toda la cara. La madre Po instó apresuradamente. Médico, cálmese, por favor examine el pulso de mi hija. El médico puso su mano en mi muñeca, frunció el ceño y recetó, instruyendo con voz seria. Esta jovencita sufrió una lesión interna muy grave, su cuerpo está agotado, no ha sido tratada adecuadamente. Si no se cuida con esmero desde ahora, me temo que su vida se acortará, será difícil que pase de la edad adulta. El veredicto cayó como un rayo, dejando a los 3 miembros de la familia Po sin una gota de sangre en la cara. La medicina para tratar lesiones internas que recetó el médico era toda de hierbas preciosas que valían 1000 oros. Los padres Po sacaron sus bolsillos y contaron una y otra vez, aunque vaciaran toda la casa no alcanzaría ni para una fracción. Po Minan se tocó la cara, con una expresión pensativa durante mucho tiempo y luego dijo con decisión. Papá, mamá, he decidido. Iré a ser el amante externo de TRM Tweet, tomaré el dinero de vender mi cuerpo para curar a la pequeña tía. Apenas terminó de hablar, todo su cuerpo comenzó a convulsionar violentamente, gritó un sonido agudo, y su cabello se erizó como si le hubiera caído un rayo. Ah. Los 3 nos quedamos atónitos como estatuas. En ese momento recordé la advertencia del sistema antes de irse. Me había instruido dolorosamente, hermanita, vigila bien a este derrochador. Para evitar que siga los pasos de generar odio por amor, le he implantado un sensor inteligente. Si en su cabeza surge la mala intención de ir a ser amante externo de TRM Tweet, inmediatamente será electrocutado hasta quedar paralizado. El sistema creía firmemente que en la vida anterior yo me oscurecí y masacré a ese Wandien, hiriendo gravemente a TRM Tweet. Todo debido a que Po Minan se puso locamente celoso de ese Wandien y levantó un ejército rebelde. Así que estaba decidido a ahogar la tragedia en la cuna. Po Minan se levantó tambaleándose, llorando. ¿En qué se diferencia esto de castrarme? Estiré la mano para alisar su cabello que estaba erizado como púas de erizo, y suspiré con impotencia. ¿No puedes competir dignamente por ser el esposo principal con TRM Tweet? ¿Tienes que arrastrarte para ser ese tipo de amante externo sin nombre ni estatus? Po Minan apretó los labios, con una expresión aún más agraviada. Pero, ¿cómo voy a competir con ese Wandien? La madre pues estaba tan enojada que quería quitarse el zapato y darle un golpe. Cosa inútil. Si te atreves a complicar más las cosas, te repudiaré, no reconoceré a este hijo. Miré a la madre Po, levantando tímidamente la mano para pedir la palabra. Mamá enseñó que los asuntos pequeños se resuelven solos, pero los asuntos grandes deben reportarse a los adultos. Mamá dijo que soy menor de edad, necesito un tutor que me supervise. La madre Po preguntó seriamente. Hija, ¿pasa algo? Respiré hondo y conté claramente que había recuperado toda mi memoria. La madre Po escuchó y me acarició la cabeza con dolor. Pobre hija mía, qué destino tan duro, y encima te toca un sobrino desastroso como Po Minan. Po Minan se sentó en silencio, sin atreverse a decir ni pío. Por el contrario, el padre Po estaba visiblemente feliz. Hija, ¿entonces recordaste todo? ¿Puedes enseñarme algunos movimientos de artes marciales increíbles? Él todavía estaba obsesionado con el hecho de que en mi vida anterior maté a ese Wandien con una mano. Bajé la cabeza avergonzada pensando, no soy ninguna experta en artes marciales. Simplemente mis artes marciales y técnicas de veneno fueron enseñadas por el mismo ese Wandien, así que conocía sus debilidades mortales. La madre Po fulminó con la mirada al padre Po. Viejo. Lo urgente ahora es conseguir dinero para la medicina de la niña, que artes marciales ni que nada. Sobre el dinero, ya lo había calculado. Dije obedientemente. Papá, mamá, busquen la forma de meterme en la mansión de ese Wandien como guardia oscura. Mientras cumpla misiones fingiré estar herida. Así, dignamente, la mansión del príncipe tendrá que gastar plata y medicinas preciosas para tratarme. La madre Po exclamó sorprendida. Cielos, hija, ¿acaso eres una genio natural? El padre Po me miró de pies a cabeza, asintiendo con admiración. No esperaba que mi hija,
que se ve tan inocente, fuera una verdadera flor de loto blanco de corazón negro. Bien, muy bien. De ahora en adelante, nuestra familia declara oficialmente ser una familia de villanos. Me reí jeje con vergüenza. Ante la preocupación sincera de la familia Po, bajé la mirada para ocultar mis emociones. Padres, en realidad quiero acercarme a ese Wandien por otro propósito mucho más importante. Pero ustedes y mi hermano han sido tan buenos conmigo, realmente no quiero arrastrarlos a esta agua turbia. Inesperadamente, pude engañar a los padres Po, pero no pude ocultarme de los ojos de Po Minan. A medianoche, mientras dormía acurrucada debajo de la cama, él se arrastró para acostarse a mi lado, tocándome suavemente el brazo y susurrando. Pequeña tía, ¿estás tramando algo grande? Me sobresalté y abrí los ojos, mirándolo con asombro. ¿Cómo lo sabes? Po Minan respondió suavemente. Porque cada vez que la pequeña tía va a hacer algo atroz, se muestra extremadamente obediente. Igual que la vez que envenenaste en secreto a la consorte Su o la vez que te hiciste pasar por asesina para ayudarme a ganar el favor del 15º hermano. De acuerdo, resulta que Po Minan sabía todas esas historias secretas del palacio. Yo pensé que actuaba tan bien que no había ninguna grieta. Me toqué la cara, preguntándome qué tan astuta se veía esa apariencia de obediente y engañosa. El sistema nos mostró el final de la vida anterior. Po Minan se rebeló por amor, y yo lideré a los remanentes de la dinastía anterior para matar a ese Wandien. Para que dos personas débiles que solo buscaban paz como nosotros nos levantáramos para hacer algo tan trascendental, absolutamente no podía ser solo por amor romántico. Solo podría ser por una única razón. Po Minan pareció pensar en lo mismo, bajó la voz y dijo temblando. Pequeña tía, sospecho que mi madre todavía está viva. Ese año cuando regresé a buscar a mi hermana, el palacio TRNG estaba sumergido en un mar de fuego, soldados enemigos rodeaban por los 4 lados, yo estaba exhausto y no pude entrar. Tenía la intención de esperar a recuperarme para volver a investigar. ¿Quién iba a decir que un accidente me haría perder la memoria? Si en la vida anterior Po Minan realmente se rebeló y yo realmente maté a ese Wandien, el único motivo posible sería mi hermana. Todos estos misterios solo se aclararán al encontrarme con ese Wandien. Al verme en silencio y pensativa, Po Minan se metió completamente debajo de la cama a mi lado, susurrando. Pequeña tía, ya soy grande, puedo protegerte. En la escuela he escuchado muchas noticias, muchos antiguos funcionarios de la dinastía anterior están siendo oprimidos por la nueva corte hasta el límite. Si me levanto para convocarlos, seguramente me apoyarán. La familia real de la dinastía anterior fue purgada completamente. Po Minan es la última gota de sangre que queda. Si realmente quiere levantar un ejército, habrá innumerables personas que, buscando sus propios beneficios, estarán dispuestas a reunirse bajo su mando. ¿Pero cuál será el precio en vidas humanas? Sin embargo, si mi hermana realmente está en peligro, Po Minan y yo debemos tener piezas de poder en la mano para esperar salvarla. Le apreté la mano y le instruí cuidadosamente. Absolutamente no actúes impulsivamente. Déjame ir a ver a ese Wandien para sondear primero. Si lo que dijo el sistema es verdad, entonces ese Wandien no es alguien que se resigne a ser un príncipe ocioso. El mundo actual ya está establecido. Ese Wandien tiene un hermano menor biológico que ascendió al trono como príncipe heredero. Él soportó la humillación como rehén en tierra extranjera durante más de 10 años, a cambio solo de un título de príncipe con nombre pero sin poder real. Todos especulaban que no estaría resignado, tarde o temprano causaría problemas. Sin embargo, por fuera siempre se mostró tranquilo y humilde, apoyando de todo corazón a su hermano, siendo filial con su madre, un caballero perfecto a los ojos del mundo. Pero yo lo entiendo. Cuanto más tranquilo se muestra ese Wandien como un lago de otoño, más aterradoras son las corrientes subterráneas debajo. Ese año, la consorte Su, quien una vez fue la más favorecida del harén, se fijó en él, queriendo obligarlo a hacer algo vergonzoso. Ella lo amenazó con acusarlo de promiscuidad en el harén si no accedía. Al principio, ese Wandien soportó sin reaccionar. Hasta medio año después, me llevó al dormitorio de la consorte Su. Presencié con mis propios ojos cómo la envenenaba tranquilamente, y luego fríamente le arrancaba una por una las uñas pintadas de rojo.
Lo más aterrador fue que todas las sirvientas y eunucos cercanos a la consorte se quedaron parados como estatuas de madera. Nadie habló ni lo detuvo. En ese momento me di cuenta, en ese medio año de silencio, él ya había reemplazado secretamente a todo el personal del palacio de la consorte con su gente. Se volvió para mirarme y sonrió, pero sus ojos eran fríos como el hielo. Estas mismas manos me quitaron la ropa, tocaron mi cara. LNGITCH, dime, ¿no es asqueroso? Me estremecí y lo empujé. No quería que siguiera torturando a alguien que ya había perdido. Matarla y acabar de una vez, torturarla así no le daría paz a su corazón. Respondí fríamente. Ambos me dan asco. Ya es suficiente, tengo que ir a cenar, tengo mucha hambre. No sé qué nervio tocó esa frase, pero ese Wang Dian se rió a carcajadas como un loco. Se rió tanto que tuvo que apoyarse en mi hombro para mantenerse en pie. Recordando el pasado, no pude evitar volverme y decirle a Po Minnan. Ese año no nos equivocamos. Ese Wang Dian y TRM Tweet definitivamente tienen problemas mentales, siempre riéndose de los demás de manera incomprensible. Si fuera antes, al escuchar esto Po Minnan seguramente soltaría una larga lista de comentarios. Pero esta vez evitó mi mirada, con una cara de culpa evidente. Mi corazón dio un vuelco, abrí los ojos y lo fulminé con la mirada. Po Minnan intentó huir, arrastrándose como una tortuga tratando de salir de debajo de la cama. Rápidamente me abalancé y lo presioné fuertemente. Po Minnan levantó las manos en señal de rendición, gritando miserablemente. Pequeña tía, perdona mi vida. Confieso. Ya perdí mi virtud con TRM Tweet. Apenas terminó la frase. ¡Zas! Fue castigado por el sistema de nuevo. Esta vez la descarga fue tan fuerte que quedó inconsciente hasta la medianoche. Toda la familia estaba tan preocupada que se les puso el pelo blanco. Resulta que antes de que apareciera el sistema, el arroz ya se había cocinado. Po Minnan ya había perdido su virtud con TRM Tweet. Peor aún, TRM Tweet lo había reconocido. Ella lo amenazó con que si no quería que se revelara su identidad de príncipe de la dinastía anterior, tenía que ser obedientemente su amante en las sombras. Dando una gran vuelta, al final volvimos al maldito guión de la vida anterior. Cuando estaba en el palacio, la apariencia de Po Minnan se volvía cada vez más hermosa y radiante. Temiendo que esa cara trajera desastres, usé una medicina especial para ayudarlo a disfrazarse, convirtiéndolo en alguien de apariencia común que se mezclaba con la multitud. Y aún así, TRM Tweet pudo reconocerlo. El amor, o la lujuria, realmente tiene un poder sobrenatural impredecible. Esta vez sí que estamos acabados. El sistema, oliendo el peligro, se materializó de inmediato. Saltó furioso. Tengo que electrocutar hasta la muerte a este mocoso de apellido Po. Tarde o temprano se convertirá en villano por amor y odio. Mejor matar por error que dejar escapar a uno. LNGITCH, considera que nunca tuviste este sobrino. Po Minnan, muere. Me lancé presa del pánico para bloquear a Po Minnan, gritando. Espera. Perdónale la vida. Juro que pensaré en una forma de meterlo como yerno en la casa TRM, dignamente como su esposo principal. Los padres Po también se arrodillaron suplicando por su hijo. El sistema guardó silencio, pareciendo no estar convencido todavía. Entonces puse cara seria y lancé el golpe final. Si te atreves a matarlo, juro que iré inmediatamente a tomar la vida de ese Wang Dian. En la vida anterior pude matarlo, en esta vida matarlo de nuevo no será difícil. El sistema se puso verde de miedo, sin atreverse a apostar contra mi potencial oscurecimiento, y finalmente accedió a regañadientes a darnos un plazo de 2 meses. Po Minnan escapó de la muerte, golpeándose el pecho y jurando. Antes no me atrevía a decir la verdad. En realidad, a TRM Tweet le encanta mi cuerpo. En estos 2 meses definitivamente usaré todos mis encantos, logrando escalar a la posición de esposo principal. Los 3 estábamos tan hartos que ni nos molestamos en escuchar sus fanfarronadas. Al día siguiente, los padres Po me llevaron a la mansión del príncipe para ejecutar el plan. La madre Po instruyó cuidadosamente. Trabajar en la mansión del príncipe requiere cálculo en todo.
Las medicinas que necesitas son productos de primera calidad, solo convirtiéndote en una guardia oscura de confianza, sacrificándote para salvar al amo y siendo herida. El príncipe se dedicará a curarte con la mejor medicina. Me miré a mí misma, preocupada. Madre, temo no tener el nivel suficiente. Los guardias oscuros al lado de ese Wandien son todos monstruos. ¿Cómo voy a llamar su atención? La madre Po me dio una palmada en el hombro con confianza. Tranquila, tu padre ya ha arreglado todo. Ella miró a su alrededor y luego se acercó a mi oído susurrando un secreto. Te cuento un secreto, en la vida anterior tus padres eran de la provincia de Bine Cnng, famosa por sus relaciones. Su especialidad es mover influencias, entrar por la puerta trasera y colocar gente en la nómina estatal. El padre Po de pie al lado asintió con simpatía. Ice, hija, si fuera en los viejos tiempos ya habría pasado la tarjeta del seguro médico para ti. Ahora los tiempos son difíciles, tendremos que pedir perdón al príncipe, vamos a cometer un fraude de seguro. Escuché sin entender nada, pero aún así sentí que era genial. La selección de guardias oscuros cercanos para ese Wandien obviamente requería que él supervisara personalmente la prueba. El padre Po se paró frente a él alabándome hasta el cielo. Que si prodigio de las artes marciales, que si lealtad absoluta. Los guardias oscuros sobornados por el padre Po también actuaron muy bien al pelear conmigo, golpeando con florituras pero cediendo el paso, fluyendo como agua. Ese Wandien llegó justo cuando la ronda final de competencia estaba en su punto álgido. El guardia oscuro, al ver la figura del príncipe, gritó fuerte con falsedad. La heroína realmente tiene artes marciales increíbles. Este humilde servidor se rinde. Luego cayó al suelo echando espuma por la boca. Ese Wandien estaba parado en el pabellón de agua no muy lejos, con una mirada afilada como un cuchillo dirigida directamente hacia mí. Mi corazón latía con fuerza, la intuición me decía que él había olido la estafa. El padre Po rápidamente me hizo una señal con los ojos. Entendí la intención, inmediatamente me adelanté para hacer una reverencia, aprovechando para morder la bolsa de sangre de pollo que tenía escondida en la boca. Cof, cof. Sangre fresca falsa brotó de la comisura de mis labios. Ese Wandien al ver esa escena, sus cejas que estaban relajadas se fruncieron de repente. Su mano se apretó tanto que arrugó la manga de su túnica. El padre Po aprovechó la oportunidad. Príncipe, esta es la experta del mundo marcial que este subordinado recomendó. Con ella como guardia oscura, la mansión del príncipe será como un tigre con alas, firme como una roca. Es una lástima que esta heroína esté gravemente herida, necesita que el príncipe tenga piedad y le otorgue medicina preciosa para tratarla, solo así podrá servir con todas sus fuerzas. Ese Wandien curvó los labios, sus ojos oscuros mirándome fijamente, y de repente mostró una sonrisa fría. Mi corazón se heló. Si se ríe así, es que algo malo va a pasar. Efectivamente, se acercó lentamente, extendió la mano y frotó bruscamente mi cara, borrando las pecas falsas, limpiando el barro de camuflaje alrededor de mi boca. Todo mi disfraz fue eliminado por completo. Ese Wandien me miró intensamente haciendo que contuviera la respiración, sin atreverme a moverme. El sudor en la frente del padre Po caía como lluvia. El caso de fraude de seguro se vino abajo. Ese Wandien soltó la mano, su voz grave resonó, sin saber si estaba feliz o enojado. Así que todavía no te habías quemado en ese palacio TRNG tú. Perspectiva de ese Wandien. Ese Wandien sentía que volver a enamorarse de alguien tan desalmada como LNG y TCH era el castigo más cruel que el cielo le había dado a su vida llena de cálculos. La primera vez que vio a LNG y TCH, ella era solo una niña de 4 años flaca y oscura. Se escondía furtivamente debajo de su cama, royendo un plato de pasteles que él había olvidado. Cuando la arrastró bruscamente hacia afuera, ella solo abrió sus grandes ojos negros mirándolo una vez y luego volvió a bajar la cabeza, metiéndose comida en la boca frenéticamente como si tuviera miedo de que se la quitaran. En ese momento sus manos todavía olían a sangre, acababa de matar a alguien. La persona en el charco de sangre era la sirvienta de confianza que lo había servido durante muchos años, la persona que trajo desde el lejano norte. Quien hubiera pensado que la persona en la que más confiaba, a la que consideraba familia,
Era en realidad un ojo que su propia madre biológica puso a su lado para vigilarlo. En los últimos años, ella sintió vagamente que este hijo escapaba de su control, así que cruelmente ordenó a la sirvienta que lo envenenara. En ese momento, ese Wan Dien se sintió demasiado cansado, su corazón se enfrió. Pensó que tal vez en este mundo, por más que se esforzara, nunca recibiría un poco de afecto sincero. Pero cuando vio a LNG y TCH inflando las mejillas masticando vorazmente ese pastel manchado de sangre, involuntariamente se echó a reír. Esa niña tonta, bajo la suciedad, tenía la piel blanca, solo que era demasiado delgada. En este profundo palacio había muchos niños así, pequeñas vidas olvidadas. Podían ser bastardos de sirvientas y guardias, viviendo de las obras de otros. Con 4 años y ni siquiera sabía sostener los palillos decentemente. No entendía por qué en ese momento, ese Wan Dien vio su propia sombra de la infancia reflejada en los ojos de ella. Una niña como un perrito abandonado, tirada en el suelo pidiendo comida, sin saber modales, y mucho menos entendiendo la crueldad del mundo humano, igual que LNG y TCH ahora. Tal vez fue un momento de debilidad, o tal vez empatía entre los miserables. En resumen, ese día no la mató. Desde ese día, cada pocos días esa niña se colaba para comer gratis. Después de comer, envolvía algo secretamente para llevarse. Por fuera parecía tan obediente como un gatito fácil de engañar, pero en realidad tenía la boca cerrada, experta en hacerse la tonta. Si le preguntaba para quién llevaba la comida, inmediatamente erizaba el pelo en alerta, como si estuviera protegiendo un tesoro precioso y único, sin permitir que nadie lo mirara. Una vez que alguien, incluso él, se atreviera a tocar ese límite, no dudaría en sacar sus garras afiladas para arañar. Ese Wan Dien también perdía la paciencia a veces. Agarraba la pequeña oreja de la niña, rechinando los dientes. Calculando, has estado comiendo de gratis de mí durante 3 años seguidos. Crías a un perro y sabe mover la cola con cariño. No sé a quién proteges a muerte, y no me importa. ¿Ya te llenaste? Si te llenaste, largo. Efectivamente, su destino era no recibir ninguna respuesta. La niña levantó sus ojos claros para mirarlo, sin enojo ni miedo. Solo se frotó en silencio la oreja roja, luego metió la mano en su ropa y sacó un durazno grande, lo puso sobre la mesa, y luego sin mirar atrás se fue cabizbaja hasta desaparecer. Ese Wan Dien miró fijamente el durazno en la mesa, pensando en secreto ¿me trae esta cosa común para complacerme? Pero al levantarlo para mirar, se detuvo. En la piel del durazno había talladas unas palabras torpes, trazos infantiles. Te deseo longevidad como la montaña del sur, felicidad como el mar del este. Ese día era su cumpleaños. No sabía de dónde esa mocosa había sacado la noticia. En medio del invierno helado, ¿de dónde sacó una pequeña sirvienta solitaria sin apoyo la habilidad para encontrar un durazno tan fresco y grande? Solo de pensar cuánto esfuerzo le costó, cuán duro trabajó, ese Wan Dien sostuvo el durazno frío en su mano y se rió a carcajadas involuntariamente. Pero cuanto más reía, más lágrimas brotaban incontrolablemente. Se echó hacia atrás en la silla, suspirando profundamente, soltando toda la carga reprimida. Tal vez estaba demasiado solo, tan solo que un durazno de una mocosa maloliente fue suficiente para conmoverlo. Bueno, sigamos criándola. Considerémoslo como criar un gato callejero más. Y así esa crianza temporal duró muchos años. Hubo un tiempo en que ella desapareció sin venir a buscarlo. Ese Wan Dien daba vueltas en la cama todas las noches sin poder dormir, temiendo que alguien en este palacio caníbal la hubiera eliminado. Esperando ansiosamente, finalmente ella se coló. Pero tan pronto como levantó la cabeza, vio su cara moretoneada e hinchada. Un fuego sin nombre estalló en el corazón de ese Wan Dien. Hacía tiempo que había investigado claramente el origen de esa niña mendiga. Era una sirvienta en el palacio frío sirviendo al 6º príncipe caído en desgracia. El emperador era famoso por ser mujeriego y desleal, los hijos ilegítimos en el palacio eran incontables. Servir a un 6º príncipe sin apoyo, ¿qué buen futuro podría tener? Y aún así ella tontamente lo seguía con devoción. Él había insinuado muchas veces, incluso dicho claramente que quería usar su poder para enviarla a un lugar mejor, pero ella guardaba silencio, fingiendo no escuchar.
Ese Wan Dien estaba molesto y enojado, regañándola por ser terca como una piedra, pero sus manos aplicaban suavemente medicina en sus heridas. Decidió enseñarle algunos movimientos de defensa personal, no fuera a hacer que un día muriera silenciosamente en algún rincón sin que él lo supiera. Ella estudiaba muy seriamente, soportando el sufrimiento y el dolor sin una queja. Pero cada vez que pensaba que ella arriesgaba su vida entrenando solo para proteger a ese inútil sexto príncipe, su corazón se irritaba más, con celos infundados. Escuchó el rumor de que el 16º príncipe fue atacado por un asesino, y el sexto príncipe casualmente arriesgó su vida para salvarlo, e inmediatamente sintió olor a conspiración. Una premonición inquietante lo impulsó a regresar apresuradamente a su dormitorio. La habitación estaba vacía. Pensó un momento y miró debajo de la cama. Efectivamente, su niña mendiga estaba acurrucada allí. No sabía dónde estaba herida, su cara pálida sin una gota de sangre, el olor a sangre fuerte golpeaba la nariz. En ese momento, la ira como un fuego del infierno estalló quemando toda la razón que le quedaba. Realmente no entendía qué tenía de bueno ese inútil de Pominan para que ella se sacrificara así por él. Solo para servir de puente, de escalera sangrienta para que Pominan ganara la confianza del 16º príncipe, hasta el punto de despreciar su propia vida. Al sacarla descubrió que estaba herida en el hombro, una herida de espada profunda que afortunadamente no tocó el hueso. Ella se soltó el pelo y se quitó la ropa revelando la herida, sentada en silencio frente a él. Ese Wan Dien miró la piel blanca y frágil de su cuello y sus hombros delgados. Todos los insultos que quería decir se atascaron en su garganta. Cerró los ojos tratando de regular su respiración agitada y comenzó a aplicarle medicina meticulosamente. Al final no pudo aguantar. Todas las palabras guardadas en su corazón daban vueltas buscando salida. Entonces ese Wan Dien trató de parecer indiferente y habló fríamente. Calculando ya tienes 15 años, eres una joven adulta. Seguir siempre a ese inútil de Pominan no te llevará a ningún lado. Estoy pensando en buscar una forma de traerte a mi lado, ¿qué te parece? Dicho esto, temiendo que ella lo despreciara por ser solo un rehén sin poder, ese Wan Dien se apresuró a agregar para tranquilizarla y a sí mismo. Solo necesito unos años más para ser libre. En ese momento juro que absolutamente no dejaré que sufras ninguna injusticia más. Y sin embargo esa tonta respondió despreocupadamente, con un tono lleno de esperanza en un futuro ilusorio. Pominan y yo no podemos separarnos, anoche estuvimos acostados charlando en la cama. Los días mejorarán. La noble dama LNG ahora tiene el respaldo de la consorte Sud, pronto recuperará el favor. Pominan también va a estudiar con los príncipes, no tendremos que vivir escondidos en el palacio frío para siempre. Ella habló mucho. Pero los oídos de ese Wan Dien zumbaban y solo escucharon una única frase. Se quedó atónito como si le hubiera caído un rayo, preguntando palabra por palabra con voz grave. ¿Te acuestas en la misma cama con Pominan? Ella asintió de golpe, respondiendo con naturalidad. Sí, ¿qué tiene de malo? Ese Wan Dien cerró los ojos y respiró hondo para no estrangularla allí mismo. Bien. Muy bien. LNG y TCH, ¿realmente tienes un talento natural? ¿Te satisface hacerme enojar hasta la muerte? Ese Wan Dien la regañó fríamente. Estúpida. Arriesgas tu vida por tu amo, y cuando tengan éxito y fama, será el momento en que te desechen como un zapato roto. La niña mendiga de aquel día ya había crecido y tenía alas, se atrevía a replicarle. Se atrevía a burlarse de él diciendo que como era un rehén abandonado por sus padres sentía sospechas y no creía en el afecto verdadero. Ese Wan Dien estaba furioso y la echó, tan enojado que mandó tapar el agujero de perro por el que ella entraba. Desde entonces juró no volver a verle la cara. No sabía qué hechizo le habían echado en estos años que tenía la mente nublada. LNG y TCH tampoco volvió, pero el resultado fue que todos los días volaban cosas por encima del muro. Al principio eran frutas golpeadas, pedazos de pañuelos mal bordados. Después lo que volaba eran cosas buenas y preciosas. Ese Wan Dien miró la plata, la bolsa de brocado de alta calidad, el cinturón con incrustaciones de oro y jade brillando en la mesa. Él mismo entendió que ahora la noble dama LNG había ganado poder y se había mudado al magnífico palacio TRNG-2,
LNG y TCH se había convertido en la sirvienta de confianza del sexto príncipe, su estatus había subido, su vida era próspera, naturalmente no necesitaba venir a pedirle comida. En ese momento, el sonido de TRM Tweet golpeando la mesa lo trajo de vuelta a la realidad. Ese Wandien, vuelve en ti. ¿Con qué estás soñando? Ese Wandien tomó el lingote de plata fría, diciendo con indiferencia. Yo te ayudo a escapar de ese maldito compromiso con el príncipe heredero, tú me ayudas a eliminar las fuerzas de mi madre. En el futuro, cuando mi padre avance hacia la capital, te aseguraré firmemente en la silla de gran general del norte. En cuanto a ese precioso hermano tuyo, en ese momento si quieres matarlo o cortarlo es cosa tuya. TRM Tweet se rió con burla y amargura. A veces realmente envidio ese título de hombre que tienen ustedes. Yo crecí en el campamento militar, rodando en el campo de batalla soportando incontables dificultades para demostrar mi valía. El resultado es que mi hermano no necesita hacer nada, solo porque tiene esa cosa entre las piernas todos lo llaman respetuosamente joven general. Dicho esto, mostró una sonrisa fría y asesina. Pero no importa. Si no me dejan sentarme en la mesa, volcaré toda la mesa. Ahora el emperador está inmerso en la lujuria. Los 5 reyes vasallos tienen sus propias ambiciones. La rebelión es solo cuestión de tiempo. Como pez en la tabla de picar, TRM Tweet no tenía ninguna lealtad patriótica, así que ya había elegido su bando. Cuando estallara la rebelión, ese Wandien definitivamente recordaría su mérito de apoyo. La mirada de TRM Tweet se dirigió ligeramente hacia el jardín. Ese Wandien también giró la cabeza por reflejo, y vio a LNG y TCH, a quien había evitado a propósito durante medio año. Parecía que había vivido muy bien en este medio año, más alta, más desarrollada, su cara también más redonda y llena. El vestido de seda amarillo pálido que llevaba parecía una luna nueva apareciendo en la niebla ligera, suave y brillante. Una cometa se enredó en una rama alta. Pomina no dudó en cargarla sobre sus hombros para que ella la alcanzara. Él perdió el equilibrio y ambos cayeron al suelo, rodando por la hierba. Nadie se enojó ni reprochó, solo se miraron y se rieron a carcajadas. La risa resonó crujiente. Luego sacaron pasteles de la bolsa aromática, compartiendo un pedazo cada uno y comiendo con gusto. TRM Tweet levantó las cejas y chasqueó la lengua. Mira a ese sexto príncipe. Creció en el palacio frío sufriendo humillaciones. ¿Cómo es que todos los días se ríe tan tontamente sin preocupaciones? No sabe competir, no sabe calcular, ni sobresalir, simplemente vive resignado así. Ese Wandien recogió las cosas de la mesa, con voz helada. Si te gusta dilo, no des vueltas. Cuando ocurra la rebelión, instruiré a mis subordinados que le perdonen la vida y ya. TRM Tweet abrió los ojos sorprendida. ¿Es tan obvio? Ese Wandien ni se molestó en responder. Cada vez que Pominan era intimidado, TRM Tweet por fuera parecía llorosa pero a espaldas ayudaba en secreto, todos lo sabían. TRM Tweet se rió con desdén. Está bien, entonces sobre tu obsesión con LNG y TCH tampoco necesito fingir ceguera. Ese Wandien, ¿realmente te resignas a verlos como amigos de la infancia, durmiendo juntos y viviendo felices para siempre? Ese Wandien pensó para sus adentros, no falta mucho. Cuando estalle la rebelión en el palacio, Pominan se convertirá en mi prisionero, LNG y TCH sabrá a quién acudir para pedir ayuda. Entonces ella me pertenecerá. Sin embargo, el hombre propone y Dios dispone. A pesar de sus 100 cálculos, no esperó que un terrible incendio redujera a cenizas el palacio TRNG-2, quemando todas sus esperanzas y planes. Vio a la noble dama LNG llorando hasta desmayarse en brazos de las sirvientas, su boca llamando nombres con desesperación, Minan. Y TCH. Ese Wandien se sintió helado como si hubiera caído en un sótano de hielo. Casi pierde la razón intentando lanzarse al mar de fuego para buscarla, pero los guardias oscuros arriesgaron sus vidas para detenerlo a tiempo. Cuando recobró la cordura y salió corriendo a revisar, el glorioso palacio TRNG-2 era solo un montón de cenizas negras. LNG y TCH, esa niña mendiga terca y maloliente, ya no estaba. Ese Wandien, ¿pretende ser mi padre o mi maestro? Soy tu ancestro.
Ese Wandien, eres 7 años mayor que yo, ¿verdad? ¿Por qué tu cara no envejece nada? HMPF, come. Rápido, trae la comida, me voy a desmayar de hambre. Aparte de traer tu estómago vacío para comer gratis de mí, ¿sabes hacer algo útil? Claro que sí, esta noche me meteré debajo de tu cama y charlaré contigo para que no estés triste. 11 años. Él vio crecer a esa niña tonta poco a poco, midiendo su altura palmo a palmo con el pilar. Cada año en su cumpleaños recibía el durazno con letras torpes que ella le regalaba. Esas noches profundas llevándola a asesinar enemigos. De camino al palacio, 2 solitarios sentados comiendo un tazón de bonton caliente en un puesto callejero. Viéndola fruncir el ceño mientras pasaba cada trozo de cebollín de su tazón al de él, murmurando y quejándose: si no come cebollín díselo antes al dueño, siempre me hace sacarlo, se me cansa la mano. Y ahora todos esos recuerdos se desvanecieron en humo con el fuego despiadado. Puf. Ese Wandien escupió una bocanada de sangre fresca tiñendo su túnica de rojo. Se tambaleó y se dio la vuelta, viendo a su madre parada atónita detrás. Después de tantos años sin verse, de repente sintió que estaba en un largo sueño. A los 8 años, el día que fue enviado a la capital como rehén, su madre lo abrazó llorando y dijo: Wandien, perdona a mamá, mamá es impotente, realmente impotente. Desde que tenía memoria, siempre le escuchó decir esa frase. Cuando su hermano mayor de diferente madre lo trataba como a un perro, ella decía que era impotente. En invierno, enfermo en cama sin medicina, ella decía lo mismo. Cuando tenía tanta hambre que tenía que cavar raíces para comer, ella repetía el estribillo. Aceptó ir a la capital como rehén a cambio de riqueza y seguridad para ella. Pero luego llegaron noticias del lejano norte de que su madre había dado a luz a otro hijo. Por ese niño, ella luchó valientemente contra la esposa principal. Por ese niño, no escatimó medios para construir su propio poder. Resulta que nunca fue impotente, solo que la persona a la que quería proteger con todo su corazón nunca fue él. Su madre lo miró con desconfianza. Wandien, creciste en el palacio tantos años, ¿acaso hay alguna chica que te haga sentir apego y no quieras dejar? Ese hermano extraño estaba de pie con arrogancia frente a su madre, mirándolo con ojos llenos de orgullo y desprecio. Ese Wandien se limpió la sangre de la comisura de la boca con la mano, su voz indiferente y sin emoción. Antes tenía un poco de trato social con la noble dama LNG en el palacio TRNG tú, eso es todo. Su madre pareció entender algo de repente, aplaudió una vez. Inmediatamente puso una cara de culpa falsa y dijo: oh vaya, vi que esa noble dama LNG era hermosa y de carácter suave y obediente, muy de mi agrado, así que se la ofrecí a tu padre emperador para que lo sirviera. No me culparás por separar a los tortolitos, ¿verdad? Al escuchar esto, ese Wandien solo sintió una sensación de náusea subiendo hasta su garganta. Ese Wandien me contó todo lo que tenía reprimido sin ocultar nada. Confesó honestamente. Después engañé a tu hermana, mintiendo que tú y Pominan todavía estaban vivos pero estaban en mis manos como rehenes. Basándome en eso la obligué a competir por el favor en el harén, ayudándome a reprimir el poder creciente de mi madre. Pero tranquila, absolutamente no dejé que sufriera. Ahora ella es la concubina más favorecida de mi padre emperador, si quiero viento tengo viento, si quiero lluvia tengo lluvia. Lo miré con cautela, refutando con voz grave. Imposible. Siempre has actuado con prudencia, calculando todo de principio a fin. ¿Solo basándote en palabras vacías sobre mí y Pominan para amenazar a mi hermana? Con alguien tan desconfiado como tú, ese plan no es nada sólido. Ese Wandien guardó silencio por un largo rato y luego soltó una frase ligera. La envenené. Efectivamente así fue. En la vida anterior seguramente por saber que mi hermana estaba controlada por veneno, Pominan arriesgó su vida para rebelarse, y yo también por la venganza de mi hermana maté a ese Wandien. Ahora que mi hermana es la concubina favorita junto a la almohada del emperador, a ese Wandien no le es fácil sacarla en secreto de inmediato. Entonces arregló para que Pominan y yo nos disfrazáramos, eligiendo un momento adecuado para entrar furtivamente al palacio a visitarla. Mi hermana, al vernos a mí y a Pominan en carne y hueso, inmediatamente rompió a llorar,
con los ojos rojos. Los tres nos abrazamos fuertemente, llorando un buen rato antes de calmarnos. Mi hermana acarició nuestras caras con la voz entrecortada. No sufro nada, quédense tranquilos. El príncipe es un hombre de palabra, los trajo a verme sanos y salvos, con eso estoy tranquila. Sean obedientes y esperen un poco más, esperen a que ayude al príncipe a completar su gran causa, y nos reuniremos para siempre. Mi hermana es alguien que por fuera parece suave y débil como un sauce ante el viento, pero su interior esconde un fuego tenaz que nunca se apaga. Por querer escapar del control de la esposa principal malvada se atrevió a arriesgarse sola en el palacio prohibido. Por mí y Pominan soportó la humillación de lavar los pies de la consorte Su. Mi hermana nunca dejó de luchar y esforzarse poco a poco para ganar un mejor destino para la familia. Pominan se secó las lágrimas, sonriendo ampliamente. Madre, no te preocupes, la pequeña tía y yo vivimos muy bien, muy bien. Yo también asentí repetidamente, tratando de contener las lágrimas. Sí, hermana, estamos bien alimentados y abrigados, mira lo blancos que estamos. Pominan fue inteligente y no se atrevió a mencionar ni media palabra sobre ser el amante de TRM Tweet. Yo también oculté el hecho de que después de perder la memoria tuve que vagar por las calles como mendiga. Mi hermana sonrió levemente, con lágrimas de felicidad aún en sus ojos. Yo también vivo muy bien, 1000 veces mejor que los días miserables en el palacio TRNG2. Miren este palacio lujoso y sabrán cuánto me favorece el emperador. Pero yo sé que en este profundo harén, siendo una concubina, por más recta que sea, siempre hay límites y peligros. Le tomé el pulso en secreto, y mi corazón suspiró aliviado. Ese Wandien realmente tenía un poco de conciencia. El veneno que usó en mi hermana era solo para controlar, no un veneno mortal. Lo miré de reojo con significado. Él entendió e inmediatamente se adelantó para prometer. En 10 días es la gran ceremonia de cumpleaños de mi padre emperador, entonces la seguridad del palacio se relajará. Arreglaré todo para sacar a tu hermana a salvo del palacio imperial. Mi hermana vaciló un momento, preguntando con preocupación. Pero príncipe, ¿no ha planeado cuidadosamente un falso embarazo y luego un aborto para culpar a la reina, usando eso como excusa para derrocar a su facción? Este plan lo ha preparado por mucho tiempo. Si me voy del palacio ahora, ¿no se echará todo a perder? Pominan de pie al lado pensó un momento y luego dijo con voz fuerte. Entonces ese día iniciamos la rebelión de una vez. TRM Tweet actualmente controla la Guardia Imperial. Ese día ella misma organizará la defensa militar. Recientemente algunos ojos que saben que sigo vivo me han contactado en secreto queriendo apoyarme. Mejor aprovecho la corriente para empujar el barco, causando un caos total en la situación, ayudando a ese Wandien a actuar fácilmente, pescando en río revuelto. Ese Wandien reflexionó un momento, sus ojos brillaron y asintió con aprobación. También es una buena idea, audaz pero efectiva. Le di un codazo disimulado a Pominan para recordarle. Pominan tosió suavemente y luego sacó el pecho continuando. Pero mi ayuda tiene condiciones. Bajo la mirada afilada de ese Wandien, trató de reunir todo su valor para declarar seriamente. La condición es que mi pequeña tía absolutamente no puede casarse contigo. Realmente he vivido suficiente esa vida de pájaro enjaulado en el palacio. En esta vida, aunque me maten a golpes, nunca querré volver a esa vida sofocante de la corte. Esa idea audaz de ayudar a ese Wandien a rebelarse, obviamente la cabeza de madera de Pominan no podría haberla pensado. Todo fue planeado por mí detrás de escena, dándole las palabras. Fui yo quien lo incitó a contactar a los antiguos funcionarios de la dinastía anterior, atrayendo fuerzas hacia él, solo esperando mantener algo de capital para mí y mi familia para tener derecho a sentarnos en la mesa de negociación. Entiendo muy bien cuán importante y atractivo es el trono imperial para ese Wandien. Seguro que no rechazará una oportunidad tan buena, definitivamente aceptará. Pero nunca imaginé que aceptaría, pero no de la forma justa que yo había calculado. Ese Wandien me miró directamente a los ojos y declaró rotundamente. LNG y TCH, aunque no sea emperador, te tienes que casar conmigo. En ese momento mi corazón dio un vuelco, pensé que la negociación estaba a punto de romperse. Inesperadamente, ese Wandien curvó los labios y agregó una frase llena de codicia.
Pero aún así quiero ser emperador. Este tipo. Sus palabras sonaban absurdas pero tan convincentes que daban ganas de golpearlo. No era diferente a tirarse un pedo en público, maloliente y arrogante. 2 años pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Vivo con mi hermana y mis padres adoptivos de la familia Po. Mi hermana abrió una tienda de cosméticos que gana dinero con entusiasmo todos los días, convirtiéndose en una comerciante exitosa. Y Po Minan se conformó con ser un yerno obediente que vive con la familia de su esposa. La vida pasa muy tranquila y feliz. Los padres Po ahora también son muy majestuosos. Desde que ese Wandien ascendió al trono como emperador, naturalmente se convirtieron en guardias oscuros de confianza al lado del Hijo del Cielo, con un régimen de trabajar 1 y descansar 3, mucho dinero y poco trabajo. Pensándolo bien, ¿quién estaría tan ocioso o cansado de vivir como para ir a asesinar a este emperador profundo e impredecible? Temprano en la mañana, todavía estaba medio dormida acurrucada debajo de la cama, un hábito difícil de quitar, cuando sentí que el espacio estrecho se volvía más apretado. Ese Wandien se metió apretujándose para acostarse a mi lado. Calculé mentalmente, hoy es día libre. Siendo un digno gobernante supremo, se escapa de su cama de dragón para meterse debajo de la cama conmigo. Su mano fría se pegó a propósito a mi mejilla haciéndome estremecer y despertar. Le di una patada con molestia. Ese Wandien no se enojó, al contrario se acercó más, besándome la mejilla y susurrando. Deberías ir corrigiendo ese hábito de dormir debajo de la cama. La otra vez mi frente golpeó la tabla de la cama y tuve un chichón morado por varios días. Me cubrí con la manta sin molestarme en hacerle caso. Ese Wandien suspiró profundamente. Originalmente pensaba llevarte a ver la primera nevada, pero viendo cómo duermes, olvídalo, sigamos durmiendo. Dicho esto me abrazó fuertemente, y así dormimos hasta el mediodía. Cuando desperté mi estómago ya rugía en protesta. A mi lado estaba vacío, ese Wandien se había levantado hace rato. Me lavé la cara, me peiné y salí a ver. La escena ante mis ojos era muy cálida. Su Majestad el Emperador se había arremangado y estaba ayudando diligentemente a mi hermana a llevar la comida a la mesa. Mi hermana al verme salir se rió y me pellizcó la mejilla. Gusano perezoso. ¿Ya te levantaste? Ven a comer rápido. Justo en ese momento, la madre Po y el padre Po también regresaron del trabajo. Afuera se escuchó el grito de Po Minan. Madre, papá, salgan a ayudarme a cargar cosas. Asomé la cabeza para ver, y lo vi cargando trabajosamente un montón de cosas a casa. Mi hermana suspiró con preocupación. Minan, ahora eres de la familia TRM, llevar cosas a la casa de tu madre todo el tiempo así. ¿Qué pasa si TRM Tweet no está contenta? Po Minan levantó la cara con presunción. Te preocupas demasiado. Todo esto me lo dio TRM Tweet personalmente para que lo trajera a honrar a mis padres. Toda la familia se reunió alrededor de la mesa de comida caliente. La madre Po miró de reojo a ese Wandien y luego me guiñó un ojo haciéndome una señal. Entendí la intención, fingí suspirar profundamente y dije como al aire. Ice, es cierto que las comparaciones son odiosas. Miren a mi hermano, casado en una familia rica es otra cosa. Todos los días su esposa manda regalos a los padres. No como cierto alguien. Ese Wandien me puso un pedazo de carne estofada grasosa en el plato, diciendo con naturalidad. Mañana emitiré un decreto para transferir a tu madre a la Guardia Imperial. Si mantiene la posición o no dependerá de su verdadera habilidad. La madre Po al escuchar esto se alegró visiblemente, sonriendo de oreja a oreja, su boca repitiendo, gracias por la gracia imperial. Debajo de la mesa, el padre Po me dio una patada suave. Sin esperar a que yo abriera la boca para sugerir, ese Wandien continuó. El eunuco TRN es definitivamente el experto número 1 en la corte interior. Mañana arreglaré para que tu padre entre al palacio a tomarlo como maestro. Si soporta la prueba rigurosa del gran eunuco TRN, se quedará para recibir la enseñanza de artes marciales. El padre Po al escuchar esto se puso feliz como una flor en primavera, sonriendo ampliamente sin poder cerrar la boca. Po Minan sentado al lado estaba pensativo, con los ojos moviéndose, parecía estar calculando qué título pedir para presumir.
Después de comer, acompañé a ese Wandien a caminar al jardín de ciruelos para ver la nieve. Él me cargó en su espalda subiendo paso a paso la pequeña colina cubierta de nieve blanca. Le susurré al oído. TRM Tweet ahora es una gran general de primer rango con una reputación ilustre en la capital. Muchos príncipes y nobles quieren acercarse a ella. Pominan, aunque tiene algo de belleza, servir a otros con belleza no dura mucho. ¿Qué tal si un día organizas un banquete, lo elogias un poco frente a los oficiales, le das algún premio para intimidar a esos tipos y elevar un poco su estatus? Al llegar al pabellón en la cima, los sirvientes habían limpiado la nieve, preparado té fragante, pasteles y una estufa caliente. Ese Wandien me bajó, sirvió una taza de té caliente y me la dio, pero no dijo ni una palabra. Me sentí culpable pensando si había pedido demasiado y se había enojado. Pero ese Wandien no es del tipo mezquino. Le di un codazo suave y pregunté. ¿Qué pasa? ¿Tienes algo en mente? Ese Wandien miró a lo lejos, su voz tranquila pero con un toque de soledad. Solo estoy pensando, tus padres ahora están hombro con hombro, su deseo de practicar artes marciales y unirse al ejército se ha cumplido. Pominan y TRM Tweet se entienden y se aman profundamente. Tu hermana también tiene un tendero enamorado que la admira, invitándola a tomarte y charlar todos los días. Todos están plenos y completos. Este invierno soy el único que todavía siente frío y soledad. Levanté la cabeza mirando el cielo gris donde caía nieve ligera, sin apresurarme a responder. Sabía que estaba haciendo un berrinche, esperando una afirmación de mi parte. Digas lo que digas, no volveré a esa jaula dorada del palacio para vivir contigo. Ese Wandien también entendió y fue sensato al no mencionar el tema de entrar al palacio de nuevo. Me tomó de la mano, entrelazando los 10 dedos, caminando conmigo bajo la nieve blanca. En el camino rompí una rama de ciruelo rojo brillante y se la di. Luego, emocionada, me agaché para hacer 2 pequeños muñecos de nieve, uno alto y uno bajo parados muy juntos, pareciendo muy cercanos. Al terminar, escribí seriamente con el dedo en la nieve blanca. LNGITCH y ese Wandien bañados en nieve hasta que el pelo encanezca. En esta vida y existencia no se separarán. Ese Wandien leyó esas palabras. Su mirada se suavizó y preguntó en voz baja. ¿Por qué solo estamos nosotros dos? ¿Y los demás? Me levanté, abracé su cintura, hundiendo mi cara en su pecho cálido, y respondí sinceramente. Porque todos ellos ya tienen a la persona que más aman a su lado. Y ese Wandien ahora también tiene a la persona que ama a su lado. Ese Wandien guardó silencio por un largo rato. Luego preguntó suavemente, su voz temblando un poco. ¿Soy la persona que amas? Asentí con firmeza, respondiendo con naturalidad. Así es, si no te amara, ¿para qué me casaría contigo? ¿Por aburrimiento? Ese Wandien todavía no estaba satisfecho, preguntó intencionalmente. ¿Por qué? No lo sé, dímelo claramente. Los recuerdos volvieron. Recordé el beso de despedida que le di después de matarlo con mis propias manos en la vida anterior. Recordé el año en que tenía 15 años y estaba llena de heridas. Él me aplicó medicina suavemente bajo la luz tenue. Después de esa noche di vueltas toda la noche sin dormir, desde entonces lo evité sin atreverme a verlo. Mi hermana, Pominan, mis padres adoptivos, todos son muy importantes para mí. Pero ese Wandien, él es igual de importante. Él es parte de mi carne y sangre en mi vida. Levanté la vista hacia él y sonreí radiante. Porque me diste muchas comidas cuando tenía más hambre. Yo también quiero comer muchas comidas más contigo, por eso me casé contigo. Ese Wandien apretó su abrazo, susurrando en mi cabello. Está bien, entonces comeremos juntos, comeremos durante toda esta vida. Extra, 10 años después. 10 años pasaron rápido como un parpadeo. Ese Wandien efectivamente no defraudó las expectativas del sistema, convirtiéndose en un monarca sabio cuyo nombre perdurará por siempre, el país en paz y prosperidad. Mi hermana amplió la escala de su tienda de cosméticos, abriendo sucursales en todas partes, con un negocio próspero, convirtiéndose en la comerciante más rica y famosa de la capital. La madre Po logró innumerables méritos militares,
convirtiéndose en la mano derecha de TRM Tweet. Ahora, al mencionar el nombre estrella de las dos espadas en el ejército, todos tienen que respetarla profundamente. Letín Tu es su verdadero nombre. Ahora tiene casi 40 años, pero su vida está en auge, más brillante que nunca. Según sus palabras, los 40 son la edad madura para conquistar el mundo. El padre Po sigue obsesionado con las artes marciales. Una vez la madre Po me contó en privado: en la vida anterior mi viejo era un fanático de las artes marciales. Desde pequeño soñaba con tener King Gon. Cuando estábamos en el orfanato, él imitaba a los expertos saltando de la pared, y terminó rompiéndose la pierna, con yeso por un mes. Pero en esta vida finalmente cumplieron su sueño inconcluso. Una vez pregunté con curiosidad sobre el pasado de los dos. La madre Po respondió con indiferencia, como si contara la historia de otra persona. Yo morí de una enfermedad incurable. Y él es muy tonto, sintió que no podía vivir sin mí, así que también me siguió. Inesperadamente el cielo tuvo piedad al ver a dos tontos y nos dejó vivir otra vida aquí. Dicho esto, la madre Po se rió y me susurró al oído: no mires a tu padre tan majestuoso ahora, en el orfanato era un llorón, yo siempre tenía que protegerlo. Justo en ese momento el padre Po entró con un plato de frutas, entrecerrando los ojos con sospecha. ¿Estás hablando mal de mí otra vez? La madre Po se rió jeje disimulando. Para nada, estábamos hablando sobre el manual del girasol, Po Gran Sable. Yo tampoco entiendo qué arte marcial diabólico es el manual del girasol, solo sé que es muy poderoso. Al escuchar eso, el padre Po se lanzó como una flecha, con la cara roja tapándole la boca a la madre Po, sin dejarla seguir hablando. Vi que la situación estaba tensa, así que agarré un durazno y me escapé rápidamente para evitar problemas. Hoy en el palacio se celebra el banquete de primavera con 100 flores floreciendo. Po Minnan y TRM Tweet entraron juntos al banquete. Yo también fui para unirme a la diversión. Como de costumbre me puse ropa de sirvienta para moverme fácilmente sin que nadie me notara. El gran eunuco VNG Tun al verme inclinó la cabeza sonriendo con complicidad. Emperatriz, por favor siga por aquí. Este viejo sirviente la llevará al otro lado. Me acerqué sigilosamente al trono y me metí debajo de la mesa de ese Wandien. Él bajó la mirada para verme, su expresión no cambió, silenciosamente bajó la mano para darme un pastel de flor de durazno fragante. Mientras comía, levanté furtivamente el mantel buscando a Po Minnan. Poco después apareció, con la ropa desordenada, la cara roja por el vino. TRM Tweet lo seguía de cerca, con una presencia imponente. Los dos tiraron y aflojaron susurrando antes de sentarse. Chasqué la lengua sin querer ver más esa escena dolorosa. Tenía la boca seca de comer tantos pasteles. Ese Wandien, como si tuviera ojos mágicos, había ordenado poner una jarra de vino de primera calidad bajo la mesa para mí desde hacía rato. Así que me senté tranquila bajo la mesa del emperador comiendo pasteles y bebiendo vino. Afuera sonaba la música, los bailes eran animados, los oficiales estaban felices, y yo estaba cómoda en mi propio mundo, quedándome dormida sin darme cuenta. Cuando desperté, todo estaba en silencio. Estaba acostada en el sofá del dragón en el palacio CN Chin brillantemente iluminado. Ya era medianoche. Me froté los ojos y salí, viendo a ese Wandien todavía sentado frente a la mesa revisando los memoriales. Al escuchar ruido, soltó el pincel, se levantó y se acercó rápidamente, acariciando mi cabeza con solicitud. Durmiendo y sudando tanto. ¿Tienes hambre? Come algo. Nos sentamos en la pequeña mesa para la cena tardía. El plato de bollos al vapor con sopa estaba caliente y humeante. Después de comer hasta saciarme, recordé el propósito principal de mi visita hoy. Acierto, vine para decirte algo. Estoy embarazada. Dije mientras me metía el último bollo en la boca masticando ruidosamente. Esperé y al no ver movimiento, levanté la cabeza. Ese Wandien me estaba mirando fijamente, sus ojos fluctuando violentamente. Mucho tiempo después habló temblando, su voz ronca por la emoción. LNG y TCH, desde hoy soy el padre del niño. Aunque nos rompan los huesos seguimos unidos por los tendones, en esta vida y existencia nunca más podremos separarnos.
En los ojos profundos de ese emperador majestuoso, vi brillar lágrimas de felicidad. En realidad eres muy tonto. Desde hace mucho tiempo ya somos una familia inseparable. A fin de cuentas, hemos comido juntos bajo el mismo techo durante muchos años. Fin de la historia.